La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy María Torre de Silva y hoy en esta nueva píldora histórica quiero que viajes conmigo al año 1941 para que juntos conozcamos los detalles sobre Pearl Harbor, la ofensiva militar de la Armada japonesa a la base naval estadounidense en Hawái. Por aquel entonces, el marco geopolítico global se configuraba en torno a una dinámica de conflictos interdependientes que culminaron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si bien parecía que con el establecimiento de la Sociedad de Naciones, tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, se iba a conseguir mantener la paz, este sistema demostró no ser suficiente frente a la agresividad del Eje, una alianza militar formada por Alemania, Italia y Japón, cuyos líderes imperialistas estaban insatisfechos con el statu quo. El ascenso del nazismo en Alemania bajo el mandato de Adolf Hitler en 1939 y del fascismo en Italia con Benito Mussolini hicieron que la ilusión expansionista se popularizara y diera lugar a una retahíla de ocupaciones e invasiones en Europa. Por otro lado, en Asia, Japón adoptó un modelo centrado también en el imperialismo y con una ambición clara: controlar territorios asiáticos ricos en recursos naturales y así afianzar su posición como potencia dominante. Mientras tanto, en Estados Unidos, la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial había extendido en el pueblo una aversión a la guerra. Predominaba la opinión de evitar a toda costa involucrarse una vez más en un conflicto en el lejano continente europeo. Sin embargo, al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, le preocupaba tanto la amenaza de un Hitler cada vez más robustecido en Europa como los intereses estratégicos americanos en Asia Oriental, vulnerables como consecuencia del expansionismo del Eje. Por lo tanto, el presidente se encontraba con el desafío de cumplir dos objetivos principales: convencer al pueblo americano de la necesidad de ir a la guerra para frenar la amenaza nazi y remediar la ocupación en Asia. Para mantener a raya el expansionismo japonés y cumplir con este segundo objetivo, Roosevelt comenzó utilizando sanciones económicas. Se aprobaron restricciones sobre las exportaciones de acero y de caucho, pero estas no consiguieron frenar el avance japonés en las actuales Vietnam, Laos y Camboya. Esto fue motivo suficiente para que el gobierno americano decidiera utilizar su más contundente baza: el embargo total al petróleo. Roosevelt conocía una debilidad crítica del imperio japonés: importaban un 80% de su combustible a través del petróleo estadounidense, y con el embargo toda su armada y fuerza aérea tardaría poco en quedarse sin carburante, encerrándolos así en su pequeña isla. A los japoneses les aterrorizaba esta posibilidad, así que cuando fue impuesto el embargo tenían tres opciones, todas ellas aparentemente igual de malas. En primer lugar, continuar con la expansión ignorando a los Estados Unidos. Esto no sería posible militarmente, ya que sus reservas de combustible tardarían muy poco en agotarse. En segundo lugar, podría renunciar a todas sus conquistas y rendirse totalmente a la merced de Roosevelt. Esta opción sería imposible de justificar al pueblo japonés, que llevaba décadas sangrando en guerras por todo el territorio asiático. En tercer lugar, lanzar un ataque militar preventivo contra los Estados Unidos, enemigo mucho más poderoso que ellos. Este último recurso tampoco resultaría fructuoso a largo plazo, pero los japoneses esperaban aprovecharse de la desilusión americana por la guerra para conseguir llegar a un acuerdo que fuese mejor que la retirada total de las colonias. Finalmente, ocurrió lo impensable el 7 de diciembre de 1941 en Hawái. A las 8 de la mañana empezó el ataque a Pearl Harbor y después de casi 2 horas de bombardeos finalizó la ofensiva dejando más de 2.400 muertos y 1.200 heridos, entre los cuales no solo había personal militar, sino también civil. Además, consiguieron hundir 21 buques y destruir hasta 200 aviones, dejando a la flota americana muy debilitada. El ejército japonés, de envergadura mucho menor que el americano, se atrevió con un ataque a su flota sin precedentes. Una decisión imposible, irracional para muchos, que produjo tal pavor en el pueblo americano que abstenerse de entrar en la guerra dejó de ser una opción. Así, al día siguiente del ataque, el 8 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt enunció un discurso ante el Congreso que aprobó por unanimidad la declaración formal de guerra a Japón. Inevitablemente, después de esto, el 11 de diciembre de 1941 se declaró la guerra a Alemania y a Italia, marcando así la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del ataque de Pearl Harbor en esta nueva píldora histórica de La Voz de Heródoto. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y seguir explorando con nosotros los rincones más fascinantes de la historia. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.